Bien, en esta parte del programa, nuestra compañera, Caro, colombiana. Caro colombiana. Gracias. Es como el apellido. Caro colombiana. Caro Colombia. Nos va a traer, porque nosotros somos así de amplios, el peronismo es así de amplio. Entonces ella se animó a buscar algo sobre Eva en este programa especial donde la recordamos a Evita por todo su labor que hizo. Caro. Así es, me animé a buscar algo muy relacionado con el feminismo y la figura de Eva Perón en este ámbito, y quedé muy sorprendida realmente porque, como lo decía al principio del programa, sí conocía, si bien, o sea, no pasa desapercibido el nombre de Eva para las personas que llegan a este país, como yo, ni de Juan Domingo Perón. Me sorprendió bastante en lo que encontré, porque no conocía como su parte de militancia específicamente y tampoco pues de su vida personal. Me enteré que fue actriz, que fue una figura importante como en este mundo de la radiofonía de esa época, y que cuando se casó con el general Juan Domingo Perón empezó a ser una parte muy importante en el ámbito político. Lo que decía Laura en la mañanita hace unas horitas, de que no era como la figura de esta primera dama, que es solo acompañar al presidente, sino que ejercía una militancia muy importante. Y uno de los aspectos más relevantes que tuvo y que encontré fue la promulgación de la ley del sufragio femenino en el 47, que el 9 de septiembre de ese año se sancionó la ley número 13.010, también conocida como la ley Evita, que daba obviamente el derecho y habilitaba a todas las mujeres de la Argentina a votar, que fue el primer paso para la incorporación formal de las mujeres en el ámbito político. Yo realmente no encontré como cuál era el papel que tenían las mujeres en la política antes del 47. No las dejaban participar de la política directamente, las mujeres no podían opinar de política, no podían votar. Y no podían obviamente ser parte, ¿no? de todas las funciones, y no podían tampoco estar en las listas, nada en absoluto. Se venía discutiendo en algunos lugares, en algunos sectores, se venía discutiendo esto, digamos, de la importancia de las mujeres en la política, y Evita es la que termina de cristalizar de alguna manera todo, y promulgando la ley del voto femenino, y así avanzar en otros derechos de las mujeres. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, o sea, las trabajadoras de fábricas, las trabajadoras textiles y de otros rubros, donde habían mujeres dentro de las fábricas, había actividad sindical. No puedo afianzar que hayan sido secretarias generales de algún gremio, pero sí había una cuestión de organización política dentro de las fábricas, que después, a lo largo de los años, terminan también siendo parte del Partido Peronista Femenino, que conduce Eva Perón posterior. Claro, 2 años después, para el 49, surge el 29 de julio el Partido Peronista Femenino, en ese marco de la participación de las mujeres en el ámbito político. Perdón, Caro. Las mujeres tuvieron un rol muy protagónico en las revoluciones, y lo hemos charlado esto de las revoluciones de la independencia, claro. Cuando nosotros nos independizamos del virreinato de La Plata, las mujeres tienen mucha participación, pero después en un tiempo eso se empezó a ser limitado por los nuevos sectores conservadores de la política, y bueno, después resurge ahí, y con la conformación del Partido Peronista Femenino empieza. Claro, este partido lo que hace es incorporar de manera masiva a las mujeres por primera vez en la política y en el partido del peronismo. Ellas colaboraban con la capacitación de otras mujeres para que aprendieran a votar, a conocer cómo es el empadronamiento y todo el proceso de sufragio. Y creo que vale la pena remarcarlo porque fue un hecho histórico en el país, la creación de este partido peronista femenino, porque
como lo venís remarcando tú, si bien las mujeres tuvieron un papel importante durante mucho tiempo, siempre estuvieron muy apartadas de la esfera política. Lo que más me llamó la atención cuando estuve buscando esto fue que Eva eligió personalmente a las 24 delegadas, o sea, no como que no designó a personas que fueran a elegir a estas mujeres que hicieran parte de este movimiento, sino que ella las eligió personalmente y cada una de ellas a cargo de una provincia. Estas, a su vez, buscaron unas subdelegadas para poder abarcar todo el territorio. Exacto. Y me llamó la atención esto, como que hacerlo personal, como no delegar, sino que ver cómo Eva, mujer, fue y buscó a cada una de las mujeres para que representaran como todos los territorios de Argentina. Con las cuales tenía comunicación directa. Y cotidianamente, o sea, no es que se juntaban una vez al mes nada más. Sí, yo quiero creer, y me imagino además, en ese contexto súper complejo para la participación de las mujeres en la política, que era necesario de que Eva, que Evita haga esto, digamos, ella de alguna manera imponer a las representantes de las 24 provincias, porque obviamente si eso lo dejaba medio a libre albedrío, medio que la participación iba a estar ahí medio modificada, digamos, la participación de las mujeres. Y tenía ella particularmente esta personalidad, ¿no? De poder estar chequeando a lo que pasaba a su alrededor y en la política en general. Sí, y estas subdelegadas que tenía Eva en cada uno de los territorios, lo que hacían también era generar, concientizar a las mujeres a las cuales iba a censar de su participación en la política. O sea, esto que decías recién, Caro, las formaban, les decían la importancia del voto, la importancia de organizarse. Por eso también tenían que tener como mucha confianza con estas delegadas y subdelegadas provinciales y locales, para también poder transmitir el mensaje de manera más directa entre Eva y todas las mujeres de la patria. Sí, mismo creo que se dio como un avance grandísimo a partir del 47, que llega a 1951, cuando por primera vez fueron elegidas diputadas y senadoras mujeres. Creo que es un hito muy importante en cuanto al feminismo, al papel de la mujer en la política y a esta militancia de una mujer de 20, 25 años que llegó a acompañar a un presidente y que no solo hizo esa figura de acompañar, sino como de militar fuertemente sin olvidar como esto, la clase trabajadora, de dónde viene, el empoderamiento de la mujer, claro, en un ámbito como tan importante, para que participen por primera vez hombres y mujeres y que discutan todo lo relacionado con el país en general. Entonces, pues nada, vemos que aparece la figura del partido como una respuesta ante la necesidad de organizar este grupo que fue relegado mucho tiempo, que es el grupo de las mujeres, que no tenían, o sea, capaz sí tuvieron participación muy poca, pero que no fue tan grande como cuando llegó Eva a visibilizarlo. Me pareció muy interesante, más allá de que lo que les comentaba al principio, que solo conocía de nombre, sí, a Eva Perón y su historia de después de que murió, que es una historia realmente espantosa, pero pues que nada, que se ejerce a medida de estas disputas políticas que han existido y van a seguir existiendo a lo largo del tiempo. Después que se promulgara la ley del voto femenino, hoy lo mencionaba, cuando cuando su enfermedad, digamos, ya empieza a avanzar sobre su cuerpo, que yo mencionaba que había votado en la cama, de hecho hay una foto de eso, de que ella hizo el primer voto desde su cama. Así no pudo hacer con la segunda vez porque ya había fallecido, y con lo cruel que pasó con su cuerpo, que primero fue embalsamado y mantenido en exhibición en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, y después de ahí en la dictadura
autodenominada Revolución Libertadora de 1955, desaparece de las instalaciones de la CGT su cuerpo y vuelve y aparece en Italia y después devuelto a la Argentina unos años después, pero sí, ha sido totalmente cruel. El velorio de Eva Perón duró 14 días, donde fue obviamente el velorio en Casa Rosada, pero después hubieron diferentes lugares donde estuvo expuesto el cuerpo de Eva Perón para que todos puedan ir a despedirla por última vez. Uno de los velorios más con más cantidad de gente que se ha desarrollado, y bueno, muy triste, una situación muy triste y conmovedora, porque los recuerdos de ese momento y todos los escritos que hay, también el recuerdo es: estamos despidiendo a una madre, a una hermana, a alguien que nos protegió, una cuestión muy de mucha tristeza, porque lo veníamos mencionando desde que empezó el programa. Eva generaba un acercamiento con todos y todas sus descamisados, y que por eso también era muy querible. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Felipe Piña, Evita, Girones de su vida, donde cuentan todo el trabajo que hizo Eva en el Estado y en su vida en general, pero lo que particularmente siempre reivindicaban era que Eva trabajaba durante todo el día y durante toda la noche, y mismo muchas veces se quedaba a dormir en la fundación con las trabajadoras de la fundación que trabajaban en los hogares, porque no quería volver a dormir con Juan, porque a Juan no le gustaba que sea las 3, 4 de la mañana y ella esté trabajando, sobre todo porque ya creo que en ese momento ya estaba enferma. Entonces Juan hacía que, o quería que ella se cuide un poco más, pero ella, por lo que los escritos que siempre muestran, era una persona muy dura y muy arraigada, lo que quería hacer lo hacía. Y bueno, lo que siempre se menciona es eso, de que ella atendía uno por uno a los trabajadores, uno por uno a las mujeres y a sus niños, iba a los hogares que tenía la fundación, intentaba ir durante toda la semana a todos los que había. O sea, una cuestión muy cara a cara, no de esto de delegar. Parece que le costaba, o también entendía que ella era la que tenía que llevar ese trabajo tan arduo que es obviamente poder generar una cuestión más general con todos y todas los habitantes del suelo argentino, y que tiene esa particularidad también el trabajo de Eva Perón. Así es, creo que vale la pena como ahondar un poquito más en la historia de esta mujer que ha hecho tanto por el país. Y no sé, ustedes que recomendarían algún libro como el que acabas de decir tú, o una documental, algo para conocerla más a fondo. Ella escribió 2 libros, La razón de mi vida y Mi mensaje. Mi mensaje. Están muy buenos para leerlos. La razón de mi vida está piola, habla ella mucho sobre su relación con Perón y lo que fueron caminando juntos, y todo el tiempo hablándole, digamos, al pueblo trabajador, a los descamisados, como es muy personal. Está muy bueno. Y después hay varias interpretaciones, muchas películas, también sobre la vida de Eva, y con diferentes actrices que la interpretan muy bien. Para mí la mejor es la de Nacha Guevara, una de las primeras. Sí, después... en trama política también, ¿no? Porque después hay una que es muy buena, que se llama Juan y Eva, pero bueno, hablan más de la historia de amor, no tanto de la historia política de los dos. Entonces es como más romanticona, que por ahí le saca la esencia del lugar político y social que tenían, y lo ponen más en un lugar de lo romántico, más película. La de Estela Boris me gusta mucho a mí.
Está por salir una con Natalia Oreiro, ¿no? Sí. Una sí. serie, me parece que es. Les iba a preguntar si ya salió o si todavía no. No, todavía no. Recién estaba viendo yo que el Centro Cultural Kirchner está haciendo entrevistas a las actrices que la interpretan, y la primera entrevista que va a salir es la de Natalia Oreiro. Así que estemos atentos a eso, estén ustedes del otro lado también y chusmen, que está bueno. Y posta, si vos pones película Eva Perón, te van a aparecer las diferentes películas. A mí particularmente la que me gustó mucho es esta, la del director Juan Carlos, se me fue, la de Estela Boris, bueno, interpreta a Estela Boris. Ella hace, además las facciones de su cara son muy parecidas, y bueno, hace Esa es la que decía yo dije Nacha Guevara, me parece, ¿no? Sí. No, Sí. era la de Estela Boris. La de Estela Boris. Es la original, es la primera. Creo que es que es la primera. Y ahí se ve cuando nace la Fundación Eva Perón, hay una escena que hacen ellos ahí en Casa Rosada. La de Laura Buster. Claro, donde las deja esperando, digamos, a esto a las mujeres de la alta sociedad, que de la beneficencia, que las deja esperando 2 o 3 horas ahí. Y le planteaban ellas como que era una falta de respeto, esto se ve todo en la película, ¿no? Que es una falta de respeto y que no podían esperar tantos, y les encomendó que la próxima no iban a esperar 2 horas, que iban a esperar mucho más, así que les recomendaba que ni siquiera se acerquen, y daba de baja completamente la asociación esa de beneficencia. Y a partir de ahí empezó el Estado, con la figura de ella, a tener una política mucho más activa con los más desposeídos. Pero, recomendaciones. Después podemos poner en nuestras redes sociales las recomendaciones también de las películas. Y un poco esto lo hablábamos el otro día, particularmente el viernes, pero bueno, fuera del aire, pero en sintonía con lo que recién decías, Gon, del cuerpo, de lo que fue la muerte de Eva, y su no descanso y su cuerpo como lugar de disputa política. Hay un relato, un texto de Rodolfo Walsh que habla sobre, se llama Esa mujer, habla sobre Eva Perón y el secuestro de su cuerpo, que es muy cortito, así que todos los que están del otro lado les recomiendo que lo googleen y lo busquen. No les voy a spoilear tampoco el texto. Es buenísimo ese texto, yo lo leí en la facu. Es Uno muy de fuerte. los primeros textos que yo leí, y desde ahí me llamó mucho la atención cómo empezar a buscar un poco más de la vida de Eva, porque las descripciones de este autor son impresionantes y llaman mucho como a esto, a ver, a repensar muchas cosas y a seguir ahondando más en esa historia. Es muy fuerte porque no habla directamente o centralmente de Eva Perón, la menciona obviamente porque el texto es de relación de Eva Perón, pero habla en realidad intenta dejar y exponer el odio que le tenían. Y bueno, y ahí cuenta una secuencia que está muy buena, y ahí un poco uno puede tomar como la dimensión del odio que tenían en contra de Eva Perón, que era un poco lo que hablábamos recién, sobre los derechos, sobre la lucha y sobre el desprecio a las clases populares, que estaba obviamente puesto en su nombre y en su cuerpo y en su imagen. Y que por eso mismo el secuestro del cuerpo de Eva fue más un trofeo político, de decir nosotros hacemos lo que queremos con la figura del pueblo, hacemos lo que queremos con el pueblo, no tienen más poder, o sea, esa cuestión de desprecio también a un otro, porque el cuerpo no solamente fue secuestrado, fue violado, fue golpeado, le cortaron un dedo. Y nada, o sea, Es súper cruel. Súper cruel, más allá de que sea la figura de Eva. Digo, me parece que eso no se hace con ningún cuerpo y con ninguna persona en términos generales, menos su paso a la inmortalidad. Pero en realidad tiene que ver con esto, con tomar la figura relevante de Eva Perón y mandar ese mensaje de, bueno, nosotros tenemos el poder y hacemos lo que queremos. Y
me parece que eso es el mensaje que intentaba mandar en ese momento la dictadura militar hacia los militantes peronistas y hasta el mismo Perón. Sí, recordaremos eso, no olvidaremos jamás, pero jamás lo que hicieron y lo cruel que fueron con ella, con Perón y con el movimiento y con todo el pueblo argentino, y recordaremos todas las cosas buenas que hizo Evita y la llevaremos, como ella dijo, llevaremos su nombre como bandera a la victoria. Yo tengo una pregunta. No sé si la saben, pero quiero saber si hay algún otro antecedente de algún dirigente político de cualquier otro partido que le haya pasado lo mismo que le pasó al cuerpo de Evita y de Perón. No, creo que en Argentina particularmente no podría ponerlo en términos mundiales, o sea, de la historia mundial. La realidad es que no lo sé, pero en Argentina no. Y mismo en esa época empezó también esta cuestión de los cuerpos. Digo, recordemos que años después, cuando fallece Perón, también vandalizaron su tumba y le cortaron las manos en toda una cuestión que hasta el día de hoy no hay ningún indicio de quién podría haber sido. Obviamente siempre hay sospechas y sobre todo en líderes tan controversiales y tan disputados en la política nacional. Pero bueno, también me parece que que tu pregunta también lleva más allá de lo que significaba Eva Perón para el pueblo y las conquistas y los derechos obtenidos en el peronismo. También me parece que tiene que ver con la cuestión que hablábamos en un momento de el territorio, el cuerpo como territorio de disputa de una mujer, y que me parece que por eso también fue tan salvaje el tratamiento del cuerpo de Eva cuando lo secuestran. No solamente lo secuestran y listo, sino que lo golpean, lo violan, le cortan los dedos, digo, un montón de cuestiones salvajes que lo hacen en un sentido político y en un sentido de odio. Estabas investigando. Sí, estoy tratando de buscar, es muy difícil, pero lo podemos chequear. Yo no tengo recuerdo. En Argentina creo que no. No tengo recuerdo o datos de algo, pero lo podemos buscar.